Bienvenido a esta increíble historia de las aventuras del general Pancho Villa. Siéntate y disfruta. Recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguna historia. El desierto de Chihuahua se extendía como un océano de fuego bajo el sol. La arena, ardiente y cruel, parecía tragarse los pasos de todo aquel que osara cruzarlo. Era un territorio duro, pero también sagrado para quienes lo habitaban, pues sabían que en sus entrañas guardaba secretos, penas y voces que no descansaban en aquel tiempo de revolución, cuando la pólvora dictaba la ley y los fusiles eran jueces. Corría un rumor que helaba la sangre incluso de los hombres más valientes. No se trataba de los federales ni de los rurales, tampoco de bandidos o ladrones comunes. El rumor llevaba un nombre que se susurraba con miedo: el coronel Ignacio Robledo, hombre de mirada de acero y manos manchadas de sangre. Robledo era conocido por su crueldad enfermiza. No castigaba con balas, ni con látigo. Su método era distinto, más aterrador, más lento, más infame. A quienes lo desobedecían o mostraban cobardía en batalla, los llevaba al desierto, los obligaba a cavar una fosa, y allí mismo los enterraba vivos. El silencio posterior quedaba marcado por gritos sofocados que se perdían bajo la arena. Decían los soldados sobrevivientes que en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban voces bajo el suelo, lamentos de hombres atrapados que jamás tuvieron sepultura digna. El desierto llora a sus muertos, murmuraban, pero Robledo no escuchaba. Para él, el miedo era un arma, y mantenerlo vivo en sus tropas era su victoria personal. El encuentro del mensajero fue en una madrugada de 1913 cuando un jinete exhausto llegó al campamento de Pancho Villa en Hidalgo del Parral. Su caballo, cubierto de espuma, se desplomó al llegar, y el hombre cayó de rodillas, con los labios partidos por la sed. General Villa, el coronel Robledo está matando a su propia gente. Villa, que se encontraba revisando armas junto a sus lugartenientes, se levantó con ceño fruncido. Su silueta imponente, con sombrero ancho y bigote espeso, se recortaba contra la hoguera como una figura de leyenda. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz grave. Un soldado desertor, mi general. Yo servía bajo sus órdenes. Robledo nos hacía cavar nuestras tumbas cada vez que uno flaqueaba. Vi con mis propios ojos cómo enterró vivos a 6 hombres en una noche. El campamento quedó en silencio. Los hombres de Villa, endurecidos por la guerra, se miraron unos a otros con incredulidad, pero el temblor en la voz del soldado no dejaba lugar a dudas a Martina. La mujer guerrera que había jurado seguir a Villa hasta el final, dio un paso adelante. General, si eso es cierto, ese coronel no es un soldado, es un demonio. Villa bajó la mirada hacia el suelo, pensativo. La guerra contra Huerta y los federales estaba en su punto más feroz, y cada día surgían nuevos horrores. Pero aquel rumor no era simple crueldad de guerra, era un acto que iba más allá de lo humano. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos oscuros brillaron con fuego. Entonces, iremos a buscarlo. Y si ha enterrado hombres en la arena, ¿lo haremos probar el mismo castigo? El camino del desierto Villa partió con 40 hombres rumbo al norte, hacia un destacamento federal donde se sabía que Robledo tenía su campamento. El desierto los recibió con su silencio implacable, interrumpido solo por el galope de los caballos y el chirriar de los rifles en las monturas. El güero Salas, siempre sarcástico, intentó aligerar la tensión. Dicen que por las noches se escuchan manos rascar la arena, como si los muertos quisieran salir. Doroteo, su compadre, lo calló con un gesto serio. No bromees con eso. Hay cosas que ni las balas entienden. A Martina, cabalgando junto a Villa, observaba el horizonte. General, ¿usted cree que los muertos pueden clamar justicia? Villa no respondió de inmediato. Sus ojos fijos en la lejanía parecían leer algo en la arena, como si cada grano guardara secretos. Yo creo que el miedo es el arma de los cobardes, pero también creo que hay lugares donde el alma no descansa. Los vivos debemos darles paz. En el campamento de los condenados, al caer la tarde del tercer día, divisaron el campamento federal. Una serie de tiendas raídas, rodeadas de hombres desmoralizados, se extendían junto a un pozo seco. El silencio allí no era normal. No había cantos, no había risas, no había el bullicio de soldados matando el tiempo. Solo rostros vacíos y ojos que miraban al suelo. Villa y sus hombres se acercaron con cautela. Algunos soldados federales, al verlos, ni siquiera alzaron sus rifles. Estaban derrotados sin pelear. Uno de ellos, con la voz rota, murmuró: ¿vienen por el coronel? Antes de que nos entierre a todos. Villa apretó los puños. Avanzó hasta la tienda principal, donde un hombre alto, de rostro severo y bigote fino, lo esperaba.
Era el coronel Robledo. Su uniforme estaba impecable, pero sus botas manchadas de arena parecían delatarlo. General Villa dijo con voz fría. «Qué sorpresa verlo aquí. No es visita de cortesía», respondió Villa, con voz grave como trueno. «Vengo por las fosas que has dejado en este desierto». Robledo sonrió con desdén. «Los débiles no merecen vivir. Yo los entierro para que sirvan de ejemplo. ¿Acaso cree usted que se gana una guerra con piedad?» El aire en la tienda se volvió pesado. Los hombres de Villa, con los dedos sobre el gatillo, esperaban la orden, pero Villa levantó la mano. Su voz fue clara, solemne, casi mística. «Enterrar vivos a tus propios hombres no es disciplina. Es condenar tu alma al infierno. Y ese infierno, coronel, lo vas a probar tú mismo». Robledo lo miró sin miedo, aunque un brillo de inquietud cruzó fugazmente por sus ojos. «¿Me amenaza con mis propios métodos? No olvide, Villa, que la arena también puede tragárselo a usted». En ese instante, un viento fuerte barrió el campamento. Algunos soldados juraron escuchar gemidos bajo la tierra. Villa, imperturbable, dio un paso al frente y señaló al coronel. «Los muertos llaman, Robledo, y yo voy a entregarte a ellos». La noche había cobrado la tienda principal con un manto de cobre y sombras. Las estrellas, pálidas testigos, no alcanzaban a iluminar la dureza de los rostros. Robledo permanecía erguido frente a Villa, como una estatua de hierro, y alrededor los suyos miraban con ojos duros, hombres que habían aprendido a obedecer el miedo más que al deber. Cuando Villa pronunció la frase, «Los muertos llaman, y yo voy a entregarte a ellos», un murmullo corrió entre las lonas. Robledo no se inmutó, alzó una ceja, como si la idea de la venganza fuese una broma inmerecida. Paró algo más, sutil y oscuro. Recorrió el campamento. Los perros aullaron a lo lejos, y de la arena vino un leve susurro, como si el suelo quisiera responder. «Si me quieren llevar a juicio», dijo Robledo, con voz nasal, «háganlo públicamente. No habrá sepultura para los cobardes. Pero si habrá disciplina, la disciplina no se mide enterrando a un hombre vivo», replicó Villa. «Eso es tortura, y la tortura enlaza a quien la practica con la derrota moral afuera». La luna subía lenta y redonda. Villa decidió no esperar la mañana. Ordenó que sus hombres registraran el campamento, que no dejaran puertas sin mirar, ni sacos sin abrir. Si había pruebas, las encontrarían mientras los guerreros de Villa hurgaban entre las pertenencias federales. Una joven, escuálida y de ojos enrojecidos, se acercó tambaleante. Se llamaba Lucía. Había sido esclava de la cocina del coronel y hablaba con la voz quebrada de quien guarda un secreto demasiado grande. «General», susurró, «ven a la poza al amanecer. Yo te mostraré dónde hacen las fosas». Villa vio la verdad en su rostro y decidió confiar. La noche pasó lenta. Las hogueras crepitaban con un olor a carne de guiso que no lograba disfrazar el hedor de miedo acumulado. Los jefes de Villa se reunieron en voz baja: Doroteo, el Güero Salas, Martina y algunos hombres curtidos por 100 emboscadas. Había rabia, pero también una pregunta que quemaba. Si las historias eran tan atroces, ¿cómo debía hacerse justicia sin transformarse en monstruo? Al despuntar el alba, el desierto mostró su faz más despiadada. El viento afilado barría polvo y recuerdos. Lucía, temblorosa, condujo a Villa y a un pequeño grupo por una senda apenas marcada, entre ocotillos y peñas. El silencio crecía como una presencia. Cuando doblaron la última lomada, el panorama les arrancó un suspiro en la garganta, hileras de depresiones en la arena, finas montañas de tierra removida, señales que nadie en su juicio querría ver. «Aquí», murmuró Lucía, «aquí los dejaron». Con las manos atadas, la boca con trapo, y prometiendo perdón que nadie escuchó, el olor a tierra removida, mezclado con restos secos de ropa y huellas de botas, dibujaba la verdad brutal. No eran fosas normales, ni tumbas sencillas. Eran cárceles de arena, tumbas vivas donde el grito moría soterrado bajo la piel del suelo. Algunos hombres de Villa se arrodillaron y vomitaron. Martín apretó los dientes y se fue a excavar con las manos hasta sangrar, en busca de nombres, de pruebas. No tardaron en hallar restos en un cinturón con iniciales, el fragmento de una bota con clavo de herrar, un colgante infantil hecho de latón, todo piezas de vidas que habían sido arrancadas. Doroteo, con la voz rota, llamó a sus hombres. «Aquí está lo que dijo el desertor. Aquí están las pruebas». Al volver al campamento, Villa ordenó tomar prisioneros a los oficiales de guardia y a los suboficiales que mantenían el silencio cómplice. Robledo, desde la distancia de su tienda,
Observaba con una calma que helaba. No hizo resistencia inmediata. Parecía jugar un ajedrez antiguo. Sabiendo que los movimientos venideros tendrían consecuencias en Villa, no convocó un tribunal solemne. Lo que buscaba no era una farsa ante papeles. Y ellos quería que la justicia viera de cerca lo que había sucedido. Reunió a todo el destacamento federal y al que quiso asomarse del pueblo cercano. En medio del círculo de soldados, se alzaron las víctimas que habían huido, a hombres con la mirada perdida, mujeres que no cerraban los ojos y un par de niños que sostenían recuerdos quebrados. Robledo, dijo Villa con voz cortante, te acusamos de homicidio, tortura y traición al juramento de México. El coronel se abrazó a la arrogancia. Acuso al general Pancho Villa de sedición. Traes gente a perturbar la disciplina del ejército. Si tienes evidencia, preséntala. Entonces Lucía, con la valentía de quien ya no teme a la muerte porque la conoce, avanzó y señaló las fosas. Los presentes bajaron la cabeza. Las palabras no bastaban. Villa hizo que sacaran del suelo los objetos recogidos, que los sostuvieran ante Robledo. El silencio era un peso que amenazaba con quebrar a cualquiera. Un veterano, que había servido bajo Robledo, se acercó. Temblando, yo cavé una de esas fosas, dijo. Me obligaron. Robledo dijo que la disciplina se mantenía con miedo. No pude negarme. Pensé que si obedecía, viviría en la confesión. Corrió como pólvora. Hombres se arrodillaban suplicando perdón, y otros, con la mirada dura, maldecían a su coronel. Robledo se irguió, y su rostro por primera vez mostró una grieta de pánico, no por la acusación, sino porque la memoria de aquellos enterrados parecía regresar con voz propia. Reclamando deudas, mentiras, rugió Robledo. Todo esto es invención de bandidos y desertores, y con una señal brusca, ordenó a sus hombres atrincherarse. Algunos obedecieron, otros vacilaron a las tensiones, se tensaron hasta romperse. Un tiro partió el aire cuando uno de los suboficiales de Robledo trató de asesinar a un testigo. Doroteo respondió con su machete, y el hombre cayó. Fiu la chispa a la situación, contenida por una frágil ley, estalló en violencia. La refriega fue breve y cruda. Los soldados fieles a Robledo lucharon con la disciplina sucia que solo el miedo sabe forjar. Los hombres de Villa, impulsados por ira y justicia, pelearon con furia. Entre proyectiles y golpes, la tienda de Robledo fue alcanzada por una antorcha accidental, y las llamas comenzaron a devorar la lona con un sonido que parecía un lamento en Robledo. Viendo el fuego, intentó huir hacia la zona de las fosas. Villa, con la mirada fija y la voz tan fría como la noche anterior, lo persiguió. Aquella persecución no fue solo por castigar al hombre, sino por no permitir que el verdugo escapara de su propia vergüenza. El coronel caminó con pasos lentos hacia la abertura más grande, como si el desierto, hambriento de verdad, lo llamara. No, gritó Robledo. No me entierre. ¡Soy oficial! Tengo rango. El rango no protege la conciencia, replicó Villa. Tus manos están manchadas, coronel. Ahora conocerás lo que hicieron tus manos a Ñu. Con la brutalidad que la ocasión exigía, lo condujeron hacia la fosa más amplia. No fue una ejecución inmediata, ni un acto de rabia sin juicio. Fue un gesto que mezclaba retribución y simbología en él, enterrador convertido en enterrado. La tortura de vuelta a su origen, mientras los soldados rompían la tierra. Algunos juraron oír un gemido que no provenía únicamente de los pulmones de Robledo. Era una resonancia que parecía salir del propio suelo. Las voces amortiguadas de los que habían sido sepultados sin clemencia. En torno a la fosa, hombres y mujeres callaron, como si la tierra misma reclamara testigos en Robledo. Arrojado al fondo, luchó con desesperación, golpeando la tierra, gritando por su rango, por su madre, por la ley. Pero las manos que lo empujaban no eran compasivas. La arena cubrió su rostro, y los gritos se volvieron rasgos ahogados. Villa permaneció inmóvil en el borde, su sombra alargada sobre la fosa, y pronunció una palabra que, más que sentencia, sonó como plegaria, que al fin sean escuchados, la tiara aquello, lenta y terrible, hasta que solo quedaba el susurro de un ahogo. Algunos se apartaron la mirada, otros no podían creer que la justicia humana hubiese adoptado el mismo gesto que había sido su tortura. El desierto, inclemente, recogió entre sus granos un cuerpo que había devorado ya tantas vidas. Cuando la última palada selló la fosa, un viento cálido pasó por la loma y trajo consigo un silencio profundo, como si un peso hubiera sido alzado. Entre el polvo que aún flotaba, alguien musitó. ¿Hemos hecho bien? Martina,
Con el rostro endurecido, respondió sin vacilar. Hemos devuelto el miedo a quien lo hizo herramienta. No es la paz, pero es el inicio de una advertencia a Villa. Sin apartar la vista de la arena, no contestó. Sabía que los actos más puros a veces dejan manchas imposibles de limpiar, pero también sabía que la frontera exigía certezas así. La ley no castigaba a quien ultrajaba a su propio pueblo. Alguien más lo harían, y en el silencio que siguió, mientras los hombres recogían sus armas y las mujeres rezaban con fervor entre dientes. Algo más escuchó en un murmullo bajo la arena que parecía decir gracias, o quizá el eco de la culpa arrancada finalmente. Nadie supo con certeza. El desierto cerraba sus heridas temporales, pero la historia apenas comenzaba a latir. Villa había entregado a Robledo a su propio método. Sin embargo, la violencia desatada dejaría huellas en todos. Lo que vino después sería la prueba de si la revolución podía construir justicia sin convertirse en espejo del terror. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño. Ni el canto de las aves, ni el murmullo de los caballos rompían la quietud. Parecía que el mismo desierto contenía la respiración. La fosa donde Robledo había sido sepultado reposaba tranquila, como si nunca hubiera existido la violencia de la noche anterior. Sin embargo, en el campamento reinaba una tensión espesa. Algunos hombres de Villa celebraban la justicia ejecutada, pero otros murmuraban entre dientes, incómodos. Para muchos, aquello había sido necesario. Para otros, era un espejo inquietante. ¿No se había repetido el mismo método del verdugo? Villa, de pie junto a su caballo, permanecía en silencio. No era hombre de dudas, pero sentía el peso de lo que había hecho. En su interior ardía una certeza en la revolución. No podía ser indulgente con monstruos disfrazados de oficiales, pero también sabía que el desierto guardaría ese secreto en sus entrañas, convirtiéndolo en leyenda y advertencia. Las voces del pueblo hacia el mediodía. Llegaron al campamento hombres y mujeres del pueblo cercano. Sus rostros reflejaban cansancio y miedo, pero también esperanza. Querían saber si era cierto si el coronel había caído, si el infierno bajo la arena había terminado. Una anciana se acercó a Vilan, sus manos temblaban, mientras mostraba un pañuelo gastado. Aquí bordé las iniciales de mi hijo. Lo enterraron por desertar. Lo encontró mi general. Villa no respondió con palabras. Extendió la mano, entregándole un cinturón hallado en las fosas, con las mismas iniciales bordadas en cuero. La mujer rompió en llanto, pero era un llanto extraño, en mezcla de dolor y alivio, como quien por fin tiene confirmación de lo que su alma ya sabía. A Martina tomó la palabra ante el grupo reunido. Why I know to me. El coronel pagó con la misma moneda que usó para torturar a los vuestros. El desierto tiene sus muertos, pero también su justicia. En los murmullos crecieron hasta convertirse en un clamor. Algunos rezaban, otros gritaban viva Savila. Pero entre la multitud surgieron también voces inquietas. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó un joven. Los federales sabrán que lo enterraron. Vendrán con furia a el güero Salas. Con su tono irónico, escupió al suelo. Que traigan su ejército entero. El norte ya sabe que Villa no teme ni a demonios ni a coroneles. Villa, con los ojos clavados en el horizonte, habló al fin. Vendrán. Sí, en la muerte de Robledo será usada como bandera. Pero no fue Villa quien lo mató. Fue el mismo desierto. Fue la voz de los enterrados. Yo solo fui el instrumento en la rebelión de los soldados mientras el pueblo encontraba alivio. Dentro del campamento federal estallaba una tormenta. Los soldados que habían servido bajo Robledo se dividían. Algunos, libres de su yugo, juraban lealtad a Villa. Otros, en cambio, lo acusaban de herejía, de haber manchado la causa revolucionaria con un acto de barbarie. En un capitán joven, de rostro demacrado, se atrevió a encararlo. General Villa, con respeto, si enterramos vivos a los crueles, ¿qué nos diferencia de ellos? ¿No estamos repitiendo el mismo horror? El campamento quedó en silencio. Villa lo miró con dureza, pero en sus ojos había más cansancio que ira. La diferencia, respondió, está en la causa. Robledo enterró a inocentes por miedo. Nosotros enterramos a un verdugo por justicia. Si confundimos justicia con crueldad, el pueblo se perderá. Pero si dejamos impune al monstruo, nos perderemos igual. A Martina apoyó con voz firme. El miedo ya no puede ser herramienta, ni de coroneles, ni de generales, ni de nadie. En el capitán bajó la cabeza, sin convicción plena. Los soldados murmuraban. La semilla de la duda estaba plantada en el mensaje en la aroniza noche. Mientras el campamento dormía,
un viento fuerte se levantó. La arena danzaba como espectros bajo la luna. Algunos hombres aseguraron escuchar voces, susurros que brotaban desde la fosa de Robledo. Doroteo, nervioso, despertó a Villa. General, venga, tiene que escuchar esto. Se acercaron a la tumba. El viento soplaba en ráfagas, y entre ellas se escuchaban gemidos, como si la arena respirara. Un murmullo repetía una palabra: perdón. Perdón. Los hombres se persignaron. Villa, sin apartar la vista de la fosa, murmuró: no es él, son los otros, los que quedaron aquí, los que al fin descansan en Martina, con el rostro iluminado por la luna. Añadió: quizás no fue justicia para Robledo, quizás fue justicia para ellos. El contraataque federal. Los rumores de lo sucedido corrieron como pólvora. En pocas semanas llegó la noticia de que el ejército federal preparaba represalias. Un destacamento marchaba desde Torreón con la orden de exterminar a los villistas y vengar al coronel Robledo. La batalla no se hizo esperar. En un cañón cercano, las fuerzas federales cayeron sobre los hombres de Villa. Fue un enfrentamiento brutal, con fuego cruzado que iluminó la noche como tormenta de relámpagos. En los federales gritaban: Robledo vive en nosotros. Pero sus propias filas estaban quebradas por el miedo. Muchos de los que habían oído las historias de las fosas luchaban con dudas en el corazón, y algunos desertaban en medio del combate en Villa. En cambio, se mantenía firme. Gritaba órdenes con voz de trueno, y sus hombres, inspirados por su fuerza, resistían con fiereza. La batalla se inclinó poco a poco, hasta que los federales, derrotados y desmoralizados, se retiraron dejando tras de sí un rastro de cadáveres, y humo. En el eco de los disparos quedó flotando en el aire. Cuando todo terminó, Villa alzó la voz: Quid claro, aquí no hay coroneles que entierren vivos. Aquí solo hay un pueblo que lucha por vivir en la leyenda con el tiempo. La historia se esparció por las sierras y desiertos del norte. Algunos decían que Villa había enterrado a Robledo vivo, otros que lo había fusilado, y que la fosa era símbolo. Los rumores crecían como hogueras en la noche. En el desierto de Chihuahua, si te quedas callado, aún se escuchan lamentos bajo la arena. Los muertos que Robledo condenó lo arrastraron con ellos. Villa no enterró a un coronel, enterró el miedo en las cantinas. Los corridos comenzaron a mencionar al coronel de las fosas, y como el centauro del norte lo había enfrentado sin temblar. ¡Pará! El pueblo no era una simple historia, era un recordatorio de que ni el poder más cruel podía vencer a la justicia. El silencio de Villa años después. Cuando Villa recordaba aquella campaña, no hablaba mucho de Robledo. Si alguien preguntaba, respondía con pocas palabras. El desierto lo juzgó. Yo solo fui testigo. En sus hombres sabían que aquella noche había marcado un antes y un después. Villa no había cambiado su esencia, pero llevaba en el alma la certeza de que el límite entre justicia y crueldad era tan delgado como un grano de arena. Y así, en los pueblos del norte, la historia quedó grabada como advertencia y mito. El coronel que enterraba vivos a sus soldados terminó enterrado con ellos en el viento del desierto. Cada noche se encargaba de repetirlo.